Una puerta abierta en los cielos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 2 dice así. Después de esto, miré, y he aquí, una puerta abierta en los cielos. Y es la primera voz que oí, como trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Podemos imaginarnos la escena en el cielo. De hecho que Juan fue traspuesto del mundo físico, material, al mundo espiritual. Y en esto él pudo ver una puerta abierta. Una puerta de acceso, la puerta que hace que nosotros podamos, ¿no es cierto?, decidir qué vamos a hacer. ¿Nos quedamos ahí en la puerta o entramos y pasamos del otro lado? De hecho, que lo que Dios desea principalmente es que vos tengas la oportunidad de poder elegir y decir, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Quiero cambiarla? ¿Quiero realmente ser otra persona? ¿No es cierto? ¿Quiero que todo mi mundo alrededor cambie? Bueno, la mejor oportunidad que tenés es entrando por la puerta. De hecho, que nos habla precisamente de esa oportunidad. Quiero aclarar que la puerta ya fue abierta en la cruz del Calvario. En la cruz podemos ver la puerta angosta, en la cruz podemos ver el camino angosto. Ese es el camino que Jesús trazó. No porque vamos a ser crucificados, no. Aunque la Biblia dice, Jesús mismo dijo que el que quiera seguir después de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero como toda metáfora, nos habla precisamente de negarnos a nosotros mismos, de darle más espacio al Señor, que Él se manifieste más en nuestra vida, que podamos ser los representantes de Dios acá en la tierra. De hecho, que esto es lo que desea el Señor, por eso somos un cuerpo. El cristianismo tiene que ser así. Ahora, hablando de la puerta, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice: yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La puerta es una metáfora que nos muestra la misericordia de Dios y obviamente la oportunidad que da Dios a los hombres, a todos los hombres. Porque el tema de que Jesús murió por nuestros pecados, sí es cierto, pero no es toda la verdad. En realidad, Él murió para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de poder recibir el perdón de pecados. ¿Cuándo recibimos el perdón de pecados? Cuando nosotros nos arrepentimos. Cuando hay, ¿no es cierto?, un convencimiento de pecado. Y esto lo hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos, de alguna manera, ver nuestro mundo interior, reconocer nuestros errores, arrepentirnos y empezar de nuevo. Pero ya con Cristo, aceptándolo como Señor, Rey y Salvador de nuestra vida. De hecho, que esta es lo que hizo el Señor y esta es la oportunidad que Dios nos da. Por eso es que nos habla precisamente de la puerta. Yo quiero hablar de eso. Amén. Es la oportunidad que el Señor nos da. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 10, dice: pero mientras ella iba a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Es una parábola, la parábola de 10 vírgenes, que nos habla de 5 prudentes y 5 insensatas. De hecho, que nos habla de actitudes que nosotros tenemos que tener ante Dios. Y muchas veces las actitudes son negativas porque obviamente nos enseñaron mal o porque, bueno, es la manera que mi papá y mi mamá me enseñaron y yo sigo eso. Pero como no hay un contexto bíblico, como no hay una profundidad bíblica, no hay base, obviamente no sabemos a ciencia cierta, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos haciendo en la fe. Muchas veces decimos, caminamos en la fe, pero cuando nos damos cuenta de que no es así como nosotros pensamos, que la fe trasciende las barreras de lo material y va mucho más allá, obviamente descartamos todo lo que es fe
lo que creemos que es fe, y le damos paso a lo que es la fe como don del Espíritu Santo. Y de hecho que este es el único adherente, es el único agente, ¿no es cierto?, que nos introduce a la esfera espiritual. No hay otra manera, por eso está la fe. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, por la fe, la función de la palabra, a través del Espíritu Santo, la palabra rema, a través del Espíritu Santo, convence de juicio de pecado y justicia a la persona. Esta persona cree en la palabra, se arrepiente e inmediatamente esa palabra rema pasa a ser fe, creer. Porque la palabra griega pisti expresamente es también creer, no es solamente convencimiento o certeza, sino también creer. Entonces estamos hablando de que la palabra se hace espiritual o el Espíritu Santo toca nuestra conciencia, nosotros nos arrepentimos y obviamente aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y esto, dice la palabra de Dios, es fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos habla precisamente de eso. La función que nosotros debemos, la función de la palabra que nosotros debemos aceptar es permitir que la palabra toque fibras sensibles en nuestra vida, llamado conciencia, para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, sufrir esos cambios. Y digo sufrir porque muchas veces nos cuesta dejar ciertas cosas para darle más espacio al Espíritu Santo. Pero es la única manera de que podamos entrar por la puerta angosta, obviamente. Entonces, estas 10 vírgenes, las primeras, que fueron sensatas, tenían cargadas las aceites en sus lámparas, pero las otras insensatas no. Las 10 cayeron en un estado de letargo espiritual y durmieron, dice la palabra de Dios. Y de hecho que las que estaban preparadas cuando sonaron las trompetas, llegó el momento en el cual se despertaron y una de ellas dijo, ahí viene el esposo. Pero las otras 5 vinieron a pedirle aceite a ellas y digo, esto no es algo que se puede compartir. Porque digo, la unción, yo no te la puedo pasar, mi unción yo no te puedo pasar a vos. Ahí hay una mentira muy grande. No. La unción no se transmite. El único que puede transmitir la unción es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo. No hay persona viva en esta tierra que pueda transmitir unción. No la hay. Entonces, obviamente, acá hay una doctrina un poquito equivocada. Se quedaron como que, bueno, para que nosotros nos quedemos sin aceite y ustedes tampoco, vayan y cómprenla. O sea, paga un precio. Porque todo tiene que ver con eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de hecho que seguir a Cristo a veces cuesta, trabajar por la fe a veces cuesta. Pero no estoy hablando de dinero, estoy hablando de negación, estoy hablando de sometimiento, estoy hablando de rendirse a los pies del Señor, y eso le cuesta al hombre, realmente le cuesta. Entonces, pero de esta manera van a obtener aceite. Pero fueron a comprar aceite y cuando vinieron se encontraron con que la puerta estaba cerrada. Cerraron la puerta y las 5 prudentes se quedaron adentro y las 5 insensatas afuera. Lo cual nos habla precisamente de que muchas veces tienen que pasar las cosas para darnos cuenta de que es verdad, de que es así lo que decían. En la pandemia nadie creía que está todo bien, pero cuando llegó la pandemia parecía algo increíble. Es increíble. No podemos salir a la calle. Tenemos que estar separados 2 metros. No puede ser. Y te pedían con ese aparatito que miren la temperatura en la frente y en la mano derecha, como dice Apocalipsis capítulo 13. Hello. ¿Escuchó? Entonces, obviamente, tienen que suceder las cosas para darnos cuenta. A estas le agarró desprevenidos. Hubo que suceder
para darse cuenta de que le faltaba aceite? Tu vida espiritual, ¿cómo está? A veces nosotros necesitamos un sacudón para darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que tenemos que despertarnos. Pero no sea que sea tarde ya. Entonces el Señor siempre nos advierte a través de la palabra de que debemos darle más espacio. Desde que Jesús dijo, consumado es en la cruz, hasta nuestros días, la humanidad está bajo la gracia y la misericordia de Dios. Eso es indiscutible. Indiscutible. Y en todas las religiones, cada una de ellas te va a decir lo mismo. Estoy hablando de las cristianas. Si no fuera así, la humanidad ya se hubiera extinguido. Ya no hubiera existido más. Así de sencillo. Porque muchos saben esto, pero voy a repetir para los que no saben. La copa que iba a tomar el Señor Jesús en la cruz, la cual declaró en el huerto de Getsemaní: Señor, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Bueno, listo. Era la copa de juicio, la cual tenía que tomar la humanidad. El mismo Jesús dijo que el que no cree en él ya ha sido condenado, porque el mundo ya ha sido condenado. Falta la ejecución de esa condena. Y bueno, de hecho que nos habla precisamente de que si él no hubiera tomado la copa, el hombre tendría que tomar esa copa. Pero como hubo un reemplazo, él pagó, el justo pagó por el injusto, y él no teniendo pecado, se hizo pecado, decía Pablo, para que nosotros seamos libres. En esa instancia, nosotros entendemos que si él no hubiera pagado ese precio, la humanidad ya hubiera dejado de existir, porque los juicios ya se hubieran derramado sobre la tierra. Y estoy hablando de los juicios apocalípticos. ¿Ok? Entienda, por favor, porque esto es importante para tu vida espiritual. Y es por eso que el mensaje fue, es y será. Prepárense, porque algún día la gracia se va a terminar. Y cuando se termine, ¿qué? Bien. Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo es esto? ¿A mi manera? No. ¿Cómo es esto? No, pero Dios es bueno, es amor, todo lo que quieren, está bien, es amor, es bueno, pero ¿y? ¿Para quién es esto? Dice, muchos procurarán entrar. Quiere decir que hay algunos que tienen conocimiento de Cristo, que tienen conocimiento de la gracia, que tienen conocimiento de la Escritura, pero las cosas las van a hacer a su manera y obviamente se van a querer esforzar, pero no van a poder. Lo ve a un judío en el muro de los lamentos vestido de negro y orando. Hashem, Adonai, Elohim. Y está así. ¿Por qué? Porque la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y todo tu cuerpo. Y es por eso que hacen ese movimiento. Porque quieren cumplir al pie de la letra cada movimiento, cada cosa que dice la Biblia. Pero ¿sabes qué? No les sirve de nada. Porque no es así. Sí quieren servir al Señor, sí quieren cumplir la palabra de Dios, pero no aceptan al Mesías. Entonces, la palabra, ¿no es cierto?, queda en stand-by. Y el milagro de la salvación no sucede.
Y bueno, y hay otras personas que también toman a Dios como cualquier cosa, ¿no es cierto? Yo creo en Dios a mi manera, cada uno. Me tocó una persona a mí, ¿no es cierto?, hablar, bueno, en algo tenemos que creer, mi querido pastor. A la pinta, dije, revoluciona todo. Todas las estructuras teológicas se vinieron abajo desde el momento que dijo, en algo tenemos que creer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sin embargo, esto nos habla de que muchos procurarán entrar, pero no podrán. No podrán, porque no es a tu manera. Bueno, la puerta que está en los cielos todavía está abierta, es obvio. Esta es la puerta de acceso al trono de Dios. Y acá hay algo importante. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Muy bien. Cuando Jesús dijo, consumado es, tetelestai, ya está dada la deuda. Bien, perfecto, genial. Está todo bien, pero después de eso entregó su espíritu. ¿Y qué pasó? Hubo un gran temblor. Y en el templo de Jerusalén, entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaban esas columnas, 5 columnas de madera de acacia revestida de oro, y había un velo que pesaba unos 300 kilos aproximadamente, con un grosor de unos 8 a 10 centímetros, se partió de arriba hacia abajo. Lo que antes nos impedía alcanzar la gloria del Señor, entrar al trono de su gracia, ahora el Señor pagó un precio en la cruz para que vos tengas acceso libre, para que vos puedas decidir qué es lo que voy a hacer con mi vida. Lo decido yo, no lo decide Dios. Dios te dio el libre albedrío. Pero dijo, bueno, yo voy a abrir aquel lugar que solo los sacerdotes podían entrar. Aquel lugar donde los sacerdotes se tenía que atar con una piola, donde tenía que ponerse una vestidura con campanitas en los bordes de la vestidura. Y del otro lado, los otros sacerdotes sostenían para ver si de repente no sonaban más las campanitas, estando él adentro del lugar, porque si no sonaban más estaba muerto, porque la presencia de él lo mataba. Entonces lo iban a estirar con la piola para atrás. Pero ¿qué pasó? Él seguía con ese sonido de las campanitas. Estaban ahí. Entonces estaba vivo. Pero ¿tantas cosas tenían que hacer para entrar en la presencia de Dios? Claro que sí. Porque tenían que cumplir con la ley. Ahora, el Señor cumplió con la ley en reemplazo nuestro, porque nosotros no podemos cumplirla. Yo te aseguro, te garantizo que aunque quieras cumplir con los 10 mandamientos, te aseguro que vas a faltar ni siquiera en uno y vas a ser más que perfecto. Porque ¿quién no mintió? ¿Quién no defraudó? Sin hablar de otras cosas. ¿Quién no tuvo deseos inmundos? Entonces no podemos pagar con la ley, con nuestras propias obras. Necesitamos a Cristo. Cristo tenía que reemplazar nuestras vidas. Cristo tenía que entregarse en sí mismo para que nosotros, ahora que Él cumplió toda justicia, somos salvos por la fe puesta en el Señor. Y el Espíritu Santo se iba a encargar de limpiar nuestra vida de tal manera que antes, esforzándonos, nos llegábamos a ese estándar espiritual de vida que podíamos alcanzar con nuestro propio esfuerzo. Ahora lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ayuda. Quiero que entiendan que podemos
acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y alcanzar gracia y oportuno socorro. Porque es la oportunidad que Dios nos da. ¿Eso es la puerta? Sí, eso es la puerta. Ahora, Juan cambió el escenario. El mundo material al mundo espiritual. Y el mundo espiritual no está a años luz de la tierra. No. Estamos hablando de un mundo paralelo. De un mundo que solamente necesitaríamos abrir los ojos espirituales para darnos cuenta de lo que nos rodea. Y la Biblia habla de eso, sí, habla de eso. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos. Bien, ahora, escuche, atienda bien, por favor. Si solo basta abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que no estamos viendo con nuestros ojos materiales o físicos, entonces, ¿qué necesitamos? La ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Él se va a encargar de hacernos saber de que ese mundo espiritual está dispuesto a ayudarnos si nosotros nos abrimos, si nosotros aceptamos sus reglas, si nosotros aplicamos su palabra. ¿Te das cuenta? Él te ve, Él ve tu necesidad. Él no es que ignora tu necesidad. Muchas veces estás llorando amargamente porque querés una solución para tu vida, pero no la podés encontrar, y esas lágrimas no son suficientes para que Dios pueda conmoverse. Pero ¿sabes qué? Dios tiene misericordia y ve tu necesidad y ve lo profundo de tu corazón y la intención que Él tiene, que tenés. Y al estar en un mundo paralelo, con el deseo de ayudarte, si vos realmente te abrís al Señor, Él puede producir cosas tremendas. Y aunque las dificultades sean grandísimas y los problemas te superen, la Biblia nos enseña que más es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero muchas veces nos vemos tentados a pensar de que Dios está años luz de nosotros. Y nosotros somos los que estamos años luz de Dios. ¿Te das cuenta? Acerquémonos confiadamente. ¿Y quién nos da la confianza de acercarnos a Dios? La palabra. Estas son palabras de una persona que sufrió la cárcel, el desprecio, las burlas, etcétera, etcétera. Por predicar el Evangelio fue preso, año 90, después de Cristo. Juan, en la isla de Patmos, tuvo que trabajar, ¿no es cierto?, en las canteras, donde se sacaban piedras para edificaciones y hacer un sinnúmero de cosas. Y eran trabajos de esclavo. Pero entre medio de ese sufrimiento, él vio la gloria de Dios. Y obviamente no se sentó a escribir el Apocalipsis en la isla de Patmos. Pero cuando fue libre, porque apareció un tal Domiciano ahí como emperador, dijo, ¿qué hace este hombre acá? Mirá, es viejito. No, sáquenmelo. Y terminó en Éfeso. Y ahí en Éfeso se escribió el Evangelio de Juan, el Apocalipsis. Y antes de ir a la cárcel,
escribió primera, segunda y tercera de Juan. Y aquel que escribió el Apocalipsis pudo escribir el último libro de la Biblia, la culminación de la obra de Dios. Así que, con la puerta abierta en los cielos, Dios nos demuestra que todavía hay oportunidad. Por eso Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Cantidad, millones y trillones de personas en toda la historia de la humanidad de los 20 siglos del cristianismo y del Antiguo Testamento también. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O mejor dicho, pocos son los que tienen interés de hallarla. Escuchen, ¿por qué es angosta? ¿Por qué es apretada? ¿Por qué es incómoda? Porque es más fácil creer en Dios a nuestra manera que tratar de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es más fácil. Entonces, no entramos por la puerta angosta, entramos por la puerta bien espaciosa y ancha. Pero esa no nos lleva al camino del Señor. Ella no nos lleva a la vida eterna. Para poder entender mejor esta enseñanza, tendríamos que saber o preguntarnos: ¿qué función cumple la puerta? ¿Qué función cumple una puerta? ¿Y qué función cumple un camino? La puerta es el lugar de acceso, es el límite entre dos ambientes. Y la protección a futuras amenazas. Nos introduce a un refugio. Entonces, es un lugar de acceso, es un lugar de protección y es un refugio. Eso es lo que significa la puerta angosta, metafóricamente hablando. Quiere decir que el Señor nos muestra el camino para que entremos dentro de su voluntad y Él sea nuestro refugio. ¿Y qué es el camino? ¿Qué es? Hablamos de la puerta, ahora hablemos del camino. El camino nos conduce, y acá atiendan bien, por favor. Nos conduce a un destino. Ahora, debemos estar seguros de que el camino nos lleva a ese destino. Muchos dirán: Señor, Señor, y el Señor no te va a decir: no te conozco. Sos raro para mí. ¿Quién sos vos? Ahora, ¿cómo estar seguros de que lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, es verdaderamente el camino que me lleva a la vida eterna? Pues es obvio. Cuando nosotros empezamos a ver y aprender la palabra de Dios, lo primero que hacemos es conocer los principios de la palabra. Eso sería lo correcto. Y eso nos va a ayudar a tener un conocimiento más amplio, una aceptación más grande de la obra de Dios. Y el cambio, obviamente, lo produce el Espíritu Santo cuando esa palabra, rema, empieza a afectar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, no mi verdad, a toda verdad. Porque el que inspiró la palabra de Dios a esos 40 varones que escribieron la Biblia durante un periodo de 1600 años es el mismo que opera
en tu corazón cuando vos se lo permitís. Porque no habla por su propia cuenta, sino habla todo lo que oyere y os hará saber todo lo que habrá de venir. Ahora bien, el tipo de arrebatamiento de Juan, porque él fue traspuesto del mundo físico-material al mundo espiritual, es el mismo tipo de arrebatamiento de la iglesia. Y es uno de los principios bíblicos. La iglesia de Jesucristo está pasando por las últimas etapas de la gracia de Dios. Esta gracia se va a terminar. Y cuando se termine, las trompetas van a sonar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 y capítulo 5, versículo 1 al 3. Y el segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Nos habla de eso, pero acá en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, en un microsegundo, cuando vos pestañás ya desaparece la persona. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán trompetas. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados y estaremos delante de la presencia de Dios. Quizás alguno esto lo tome como algo, bueno, es alegórico, es un cuento, es algo de ciencia ficción. Sin embargo, yo creo en la palabra y la hago rema del momento que yo la acepto. El Espíritu Santo se encarga de darme esa seguridad y esa certeza. Si vos no crees, entonces no estás creyendo en Dios. Porque Dios dejó la palabra para que nosotros podamos aceptar sus reglas. Amén. Entonces, ahora bien, Juan fue arrebatado con el propósito de hacer ver que todavía la puerta esa no se cerró y que todavía hay lugar en el arca de Dios para todos aquellos que quieran salvar sus almas del desastre que ha de venir en el mundo, porque lo que estamos viendo ni siquiera es una minúscula gota en medio del océano comparándola a los juicios de Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 21-22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días son acortados. ¿Qué quiso decir? Que hay un inminente juicio, no cabe ninguna duda. La Biblia lo dice y deja señales, ¿no es cierto? En realidad, el tiempo es el mismo. Lo que cambia es la perspectiva que tenemos de ver el tiempo. De percibir el tiempo. Uno de los elementos es el proceso de conocimiento, que puede volverse más rápido. El tiempo puede avanzar más rápido. Y le voy a explicar eso. Por distintos medios. Hoy en día tenemos la facilidad de conocer temas, bajamos por internet, nos informamos, las distancias se acortan, podemos hablar por teléfonos de acá a la China sin ningún problema. Esto significa que percibimos el proceso mucho más rápido,
mucho más rápido. Y obviamente esto hace que nosotros tengamos más conocimiento, pero menos tiempo para ejercer ese conocimiento. En un mundo competitivo, en un mundo donde el que sabe más es el que más gana, y vos tenés que esforzarte para poder alcanzar esos estándares. Sin embargo, ¿no es cierto?, es la exigencia que te va a requerir el mundo para que vos puedas crecer más, pero te va a faltar tiempo. Y vas a ver que el tiempo, el día, es corto. No te va a alcanzar. ¿Y esto habla la Biblia de esto? Sí, por supuesto, claro que habla. Esta es una de las señales. Escuche Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sellas el libro hasta el tiempo final. Muchos correrán de aquí para allá. Dígame si hoy en día no están corriendo de aquí para allá para ver si pueden sacar un peso de cualquier lado. Y la ciencia aumentará. Estamos viviendo las últimas etapas de la gracia de Dios. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida espiritual? No me lo digas, vos lo sabés. Pero de hecho, que es más conveniente acercarnos más a Dios y permitir que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida, que vivir despreocupado, nada más que ocupándonos de nuestros quehaceres y nuestras preocupaciones financieras, valga la redundancia. Él te puede dar mucho más de lo que vos pretendés. Simplemente debemos creer. Pero si no te atreves a creer, no des un paso de obediencia.